¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Recuérdenlo, hoy más que nunca. Esta es la semana número 27, por cierto, la estamos cerrando, la semana número 27 de transmitir desde aquí, desde este estudio, en casa. Así que le digo siempre, mi casa es su casa. Bienvenido. Esta noche, en una misma semana, dos eventos históricos para los Estados Unidos. Dos eventos históricos en el peor sentido de la palabra. Catastróficos, los dos. Un debate del que ya hablamos. Catastrófico. Y una noticia catastrófica ahora. El presidente de los Estados Unidos y la primera dama dan positivo a coronavirus. Él mismo lo anunció ayer alrededor de la 1 de la mañana. Tal vez como muchos otros, mientras estaba revisando noticias, me llegó la alerta del tuit. El tuit de Donald Trump, confirmándolo él mismo. Y lejos de la política, lejos de ser partidario o no del presidente Trump, hay que desear una recuperación pronta. Para él, para su esposa y para todos aquellos que en este planeta hoy están enfermos por COVID-19. Lejos de cualquier posición, porque algo nos ha dejado muy claro, y esta es una gran lección, que no importa en dónde esté, ni quién sea, ni quién se crea, subrayo esa parte, ni quién se crea. El COVID llega donde se le dé la gana. Entró a la Casa Blanca. Entró a la Casa Blanca y llegó a las dos personas que tal vez debían ser o debieron ser las más protegidas en el mundo, de las más protegidas en el mundo. Por el bien de Donald Trump, el ser humano, por el bien de Melania Trump, también como ser humano, les deseamos que se recuperen. Y que no pase de eso que han reportado, síntomas leves, que no pase de ahí. Igual para todos los que en este momento padecen la enfermedad. Y por supuesto nuestra empatía y nuestro sentimiento más profundo para aquellos que han perdido seres queridos. Esto es lo primero. Es la humanidad que debe estar por encima de todo lo demás. Como segundo, por el bien de este país, esperamos que Trump se recupere pronto. Porque ya hay suficiente caos y desestabilización. Y que además ocurra algo grave, que repito, no lo deseamos, puede llegar a unas dimensiones inimaginables. Esto que ya, hoy por hoy, este año que ya parece una película de ciencia ficción, nos sorprende todos los días. Y como número tres, le deseamos al ser humano, ¿no?, la mejoría, por ellos, por el país. Pero aquí viene el número 3. Se lo buscó. El presidente Donald Trump obtuvo lo que se buscó, burlándose de la gente que seguía las reglas, no acatando las reglas, exponiéndose y exponiendo a muchas personas en una larga lista que hoy están preocupadas, minimizando el virus y sus efectos. Y muchos de sus seguidores creyendo en teorías de la conspiración porque era un invento. Hoy, esperando que se recupere pronto, hoy Trump
les ha dejado claro a todos: el COVID es real. Y si se es irresponsable, lo más seguro es que se enferme, como el presidente de los Estados Unidos. Pasaron meses quitándole importancia a la pandemia. El virus no desapareció milagrosamente como predecía Donald Trump. No. Y tampoco fue un milagro que le diera. No. Se lo buscó. Se sumó al líder del país más poderoso del mundo. En la lista se sumó el líder a la lista de los millones de infectados en esta catástrofe sanitaria. La primera dama, Melania Trump, también dio positivo. Ambos están aislados. Trump fue trasladado al Centro Médico Militar Walter Reed en Maryland, donde se espera que permanezca durante los próximos días. ¿Cuántos días? No sabemos. Vamos de inmediato con Yone Molinares. Ella está precisamente a las afueras del Centro Médico. Yone, buenas noches. No te escucho muy bien, creo que te estamos perdiendo tal vez, Fernando, pero esencialmente sí, estamos aquí al norte de la ciudad de Washington, estamos en la ciudad de Bethesda, nada más ahí en la frontera con Washington al norte, y aquí estamos en el Hospital Militar de Walter Reed. Fernando, es un día muy complicado, tú lo has dicho muy bien. Y aquí, a esta hora de la noche, cuando ya hay un frío otoñal, hay un grupo de personas que vinieron a apoyar al presidente con banderas de los Estados Unidos, no muy grandes, no hay más de 15 personas en este momento, pero también son las altas horas de la noche. Lo que sí te puedo decir es que el presidente estuvo mostrando varios síntomas, incluyendo fiebre, y parece que a mucha gente le estaba preocupando ver al presidente no necesariamente sin poder respirar, pero sí teniendo problemas para respirar normalmente. Y la fiebre también, todo esto preocupó a muchos y por eso eventualmente terminó aquí. Aquí hay una especie de oficina oval pequeñita donde el presidente puede trabajar sin ningún problema, tiene todos los recursos también, Fernando, y además pues toda la facilidad de un cuerpo médico de primera calidad. Así que pues digamos que el presidente va a estar bien. El hecho de estar acá en el hospital no significa que esté muy mal, sino más bien que es el presidente de los Estados Unidos y necesita el mejor cuidado. Pero hay muchas cosas que quedan pendientes. Por ejemplo, hoy ya 2 senadores y el presidente de la Universidad de Notre Dame, 2 senadores republicanos que además hacen parte de la comisión jurídica que va a confirmar posiblemente a la nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia, dieron positivo. Y eso significa que todos tienen algo en común, que estuvieron el sábado pasado en la Casa Blanca en un evento donde parece que pudo haber comenzado mucho este coronavirus. Hay mucho por definir, Fernando, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días con el presidente. Vamos a ver, efectivamente, Yone, vamos a ver porque además no hay mucha información. Yone Molinares, muchas gracias, con cuidado, buenas noches, Yone, muy amable. Gracias, nos vemos, cómo no. Bien, hoy ha sido un día caótico en Estados Unidos y yo le diría que la semana, ¿no? Se acentúa, por supuesto, por este desafortunado acontecimiento. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo pasaron las cosas? ¿Por qué se llegó hasta aquí? ¿Qué es lo que están tratando de hacer con Trump, con este tratamiento experimental y por qué? De todo eso vamos a hablar y si usted me lo permite, le voy a dar los hechos. Vamos para allá. Where it miraculously goes away. The coronavirus, which is, very well under control in our country. We have very few people with it. The people are getting better. They're all getting better. We're very close to a vaccine. It will go away. Just stay calm. It will go away. Well, I hate it anywhere, but if you look at other countries are doing terribly. The most foolproof thing, the thing that really works, is you go to the ballot box. It's going to be very safe. I think by that time, COVID will be even lower. It's going to be very low.
Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclude Trump COVID. O, sí, ya lo sabe, Conclude Trump COVID, o COVID, como le quiera decir. El hashtag es Conclude Trump COVID. Esa va a ser la etiqueta durante todo el programa. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Al llegar a Walter Reed, a este hospital militar, Trump publicó un video de 18 segundos nada más. Véalo en el contexto de un presidente que le gusta hablar, ¿sí? Que es muy expresivo, que normalmente se detiene a tener intercambios con la prensa, que como ha sido evidenciado esta misma semana, le es difícil quedarse callado. Sus mensajes son extensos y aprovecha los momentos para promover su agenda política, responder a los contrincantes, criticar a los medios. Es un presidente que es difícil imaginar que hable solo 18 segundos. Sin embargo, ese fue el mensaje de hoy. Ponga atención, fue en su cuenta en Twitter. Él asegura que cree que está muy bien. Escúchelo. I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. So thank you very much. I appreciate it. I will never forget it. Thank you. Antes de que ese video se publicara, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que Trump estaba fatigado, pero en buen estado. Por su parte, el general de la Casa Blanca, el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que el presidente presenta síntomas leves. Una fuente familiarizada con el asunto informó que Trump tiene fiebre desde esta mañana. La Casa Blanca confirmó entonces, además, que no ha habido traspaso de poder, que era uno de los temas, y que Trump sigue ejerciendo sus funciones como presidente. Meadows se mostró optimista de que tendrá una rápida recuperación. De todas maneras, eso no lo define él, ¿no? Puede ser un pensamiento deseado, pero eso lo definen los médicos y va a depender, por supuesto, de cómo reaccione el organismo de Trump, que tiene características por su edad y por su complexión que no son favorables. Le voy a hablar de eso también más adelante. Ahora, ¿cuán grave es el riesgo para la salud del presidente de Estados Unidos? Estos son los factores de los que le estaba mencionando, preexistentes, que podrían predisponerlo a desarrollar síntomas más graves, basado obviamente en los estudios y en la ciencia. Él, en definitiva, es un paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es considerado clínicamente obeso por la relación entre su peso y su altura. Además, su edad, tiene 74 años. Y de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, las personas de entre 65 y 74 años tienen un riesgo 5 veces mayor de ser hospitalizados que los que tienen entre 18 y 29 años. Asimismo, el riesgo de muerte del grupo al que pertenece Trump es un 90% más alto. Es decir, se encuentra en una situación delicada y compleja. Ahora muchos se preguntarán, ¿y ahora qué entonces? Bueno, le explico. Lo que pasaría si el estado de salud del presidente se agrava impidiéndole ejercer sus funciones. ¿Dónde está la clave? La clave está en la Constitución de Estados Unidos, como en la mayoría de los países. En caso de incapacidad, el vicepresidente Mike Pence sería el encargado de tomar las riendas del poder. Sin embargo, hay comprensibles temores sobre el impacto del virus en la línea de sucesión. ¿Por qué? Además del vicepresidente Mike Pence, también se ha hecho la prueba este viernes la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los dos, afortunadamente, dieron negativo. ¿Sí? Pero en cualquier momento existe el temor de que cualquiera de los que estuvo cerca de la Casa Blanca o del propio entorno de Trump pueda dar positivo. Eso tendría un impacto también en la sucesión presidencial. Pero hasta ahora Nancy Pelosi y Mike Pence dieron negativo. Y ojalá así sea. Y así se queden, ¿no? El virus ya está en la Casa Blanca, es un hecho. Ahora, ¿a cuántos funcionarios más del gobierno podrá llegar?
Trump se reunió con el secretario general de la Casa Blanca, quien fue al Capitolio para hablar con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien luego, junto al vicepresidente Mike Pence, se reunió con la designada para la Corte Suprema, Amy Coney Barrett. El presidente también se reunió con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, quien luego estuvo con la presidenta de la Cámara de Representantes, que es Nancy Pelosi, por las negociaciones de un nuevo paquete de ayuda, irónicamente por la crisis del COVID-19. Y para preparar el debate del martes pasado, Trump estuvo en contacto con sus principales asesores, incluyendo a Hope Hicks, quien dio positivo, Kellyanne Conway, Rudy Giuliani y Chris Christie. ¿Ya vio usted la cadena? El diagnóstico de Trump generó lo que algunos ayudantes del presidente han descrito como sensación de pánico, al tiempo que tratan de determinar quién más estaría contagiado. Porque recuerde, esto es un efecto piramidal, ¿eh? El contacto que tuvo Trump con todas estas personas y esas personas con quién más tuvieron contacto, y empieza a hacerse una pirámide. ¿Hasta dónde puede llegar la misma dentro de la Casa Blanca, dentro de la estructura de poder de este país? La lista podría ser larga, larguísima, porque pues el presidente lógicamente tiene contacto con muchas personas de su gabinete, del gobierno, ha tenido una apretada agenda en los últimos días porque está en campaña. Ahora, aquí vienen otros detalles. Ha estado en varios eventos en distintas partes del país, en los que han participado cientos y hasta miles de personas. ¿Qué se suma a esto? Se suma que no es habitual ver a su círculo cercano usar mascarilla. No. ¿Cómo podría afectar todo esto a la elección presidencial? Esa es la otra pregunta. El contagio de Trump podría tener graves repercusiones políticas. No hay precedente. No hay precedente en los tiempos modernos de que un candidato presidencial se enferme tanto como para no poder continuar la campaña. Falta muy poco, faltan 32 días para la elección. Y tanto Trump como su oponente demócrata Joe Biden están en la boleta. Es más, la gente ya ha empezado a votar por correo. Sobre todos estos escenarios también voy a hablar con uno de mis invitados esta noche. Pero mientras tanto, el presidente ha recibido numerosas muestras de apoyo, así como lo hicimos aquí al inicio del programa, dentro y fuera de los Estados Unidos. Hace unas horas, el expresidente Barack Obama le envió sus mejores deseos tanto a él como a la primera dama Melania Trump. El expresidente dijo que Michelle Obama y él esperaban que tanto ellos como otras personas que se han visto afectadas por COVID-19 en todo el país estén recibiendo la atención que necesitan y que se encaminen hacia una pronta recuperación. Por su parte, su rival político, el candidato presidencial demócrata Joe Biden, quien no tiene coronavirus, ya le hicieron la prueba y no lo tiene, de acuerdo con los resultados del día de hoy, viernes, también deseó a Trump una pronta recuperación. ¿Y por qué era tan importante saber si Biden tenía o no, o si salía negativo o positivo? Bueno, porque el martes Biden estuvo a una distancia de más de 3 metros de Trump durante el primer debate presidencial. No sabemos, a mí no me queda claro todavía, pero los tiempos lo ponen en duda. Tal vez ya en ese momento Trump ya estaba contagiado, tal vez. Pero bueno, Biden no dio positivo. Biden va a seguir con su campaña y aseguró que el contagio de Trump es un recordatorio para que se tomen el virus en serio. Escuchen. My wife Jill and I prayed that they'll make a quick and full recovery. This is not a matter of politics. It's a bracing reminder to all of us that we have to take this virus seriously. Y le agrego, señor Biden, y que el virus es real, ¿eh? Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Vamos con nuestra Kay Guerrero, nos trae su reporte acá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. Una cadena larga de muchos errores, omisiones y bueno, cualquier cantidad de cosas para llegar hasta aquí. Cuéntame,
Recuérdanos cómo es que se llegó hasta esto el día de hoy. Mira, Fernando, es un día muy triste, hay que decirlo así, en los Estados Unidos, porque quizás lo que está pasando con el presidente Trump pudo haber sido prevenible de cierta manera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el mandatario desde el inicio de la pandemia ha minimizado la situación, y tú recordarás que en una entrevista con el periodista Bob Woodward, el mandatario dijo primero que no tenía miedo en contraer la enfermedad, y en otra parte de esa misma entrevista, Fernando, aseguró que él minimizaba la situación aquí en Estados Unidos a propósito para no crear pánico. Pero una cosa es el mensaje y otra muy diferente son las acciones. Y digo eso porque con muy pocas excepciones, el presidente siempre se ha negado a utilizar una mascarilla. Yo me pregunto, y te lo pregunto a ti también, usar una mascarilla, ¿cómo puede generar pánico? Al contrario, quizás hubiese sido una muy buena oportunidad para no solamente salvar vidas, sino para enviar el mensaje que su propia administración, que los expertos médicos de su propia administración han dicho que la mascarilla es sumamente importante. El mandatario también, como tú decías, ha insistido en celebrar eventos de campaña en espacios cerrados sin cubrirse la cara. Lo hizo ante cientos de personas el pasado 3 de julio para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos en Mount Rushmore. Son, creo, las imágenes precisamente que estamos viendo en pantalla en estos momentos. Lo hizo también, Fernando, ante cientos de personas en el jardín de la Casa Blanca cuando aceptó la candidatura republicana a la presidencia, y lo hizo hace apenas unas horas cuando fue a una recaudación de fondos, un evento de campaña en Nueva Jersey, a pesar, Fernando, de que la Casa Blanca posiblemente ya sabía que el mandatario había estado expuesto al virus y quizás era portador. Esto que te presento a continuación no es nada más, Fernando, que un resumen de la manera en que el presidente ha restado importancia a la situación, a la pandemia, y es una línea de tiempo, Fernando, que también muestra los casos de coronavirus, las muertes por coronavirus en este país, a medida que el presidente minimizaba la situación. We have lost nobody to coronavirus in the United States. Nobody. And it doesn't mean we won't. This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history. America will again and soon be open for business. This is going to be a very bad 2 and maybe even 3 weeks. This is going to be 3 weeks like we haven't seen before. So with the masks, it's going to be really a voluntary thing. You can do it. You don't have to do it. I'm choosing not to do it, but some people may want to do it, and that's okay. Everything's going to be in very good shape very soon. We're going to be in very good shape very soon. This is going to go away without a vaccine. It's going to go away, and we're not going to see it again, hopefully, after a period of time. The numbers are very minuscule compared to what it was. It's dying out. When you do testing to that extent, you're going to find more people. You're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. We're getting very high marks on this China virus. Should have never come here. Should have never come here. They should have never allowed it to happen. If I win, which I hope to win, how can you not when you see numbers like this, both on the virus and on the economy? I mean, we should win. The job we've done is incredible, and we don't get any credit for it, but we've done an incredible job. We're defeating the China virus. The virus hopefully is rounding the turn, rounding the corner. We're doing it. We're rounding the turn. We're rounding the turn under my leadership. Prosperity will surge. Normal life. Oh, I love normal life. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. The end of the pandemic is in sight, and next year will be one of the greatest years in the history of our country. Fernando, 2 minutos bastante preocupantes, pero tú te diste cuenta que esta tarde, cuando el presidente fue trasladado al hospital militar Walter Reed, estaba usando la mascarilla. Es una de las pocas veces que lo hemos visto con tapabocas, y por supuesto porque tiene una razón bastante obvia. Sus rivales demócratas, líderes en todo el mundo, entre ellos Kim Jong-un, Jair Bolsonaro de Brasil, todos están deseando una pronta recuperación. También lo hacemos acá en CNN. Por el bien del país, por el bien del presidente, le deseamos una pronta recuperación
recuperación, pero la pregunta que surge en este momento, Fernando, en este contexto, es si la enfermedad del presidente Trump va a servir como un punto de reflexión para que los estadounidenses que son seguidores del presidente y que en alguna oportunidad escucharon que el virus era falso o que las mascarillas no funcionaban, ahora puedan tomar la situación en serio y que esto pueda prevenir, bueno, la pérdida de vidas en este país, Fernando. Sí, la pregunta mayor que haría yo sería si va a provocar una reflexión en el propio Donald Trump una vez que se recupere. Doy por hecho y que así sea, y ojalá sea pronto, pero generará una reflexión y un cambio completo con respecto al COVID por parte de Donald Trump. Esa es la pregunta más importante. Kate, te tengo que dejar porque ya se suma otro nombre a la lista, Kate, y lo comparto contigo, Kellyanne Conway, asesora del presidente Trump, acaba de tuitear hace 7 minutos que esta noche dio positivo a COVID-19. Dice que sus síntomas son medianos, una tos ligera, que se siente bien, que va a iniciar su proceso de cuarentena y, bueno, consultas con sus médicos con respecto a su estado de salud. Así es que una más en la lista del entorno de Donald Trump. Kellyanne Conway acaba de confirmar vía Twitter que ha dado positivo a COVID-19. Y van a ser más, ¿qué? Van a ser más. Senador republicano también. Así es. Bueno, vamos a ver. Kay, gracias. Que tengas buen fin de semana a pesar de los pesares. Gracias, Fernando. Buenas noches. Cuídate. Bueno, buenas noches. Igual la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN, a nuestra Kay y su reporte K. Voy a marcar una pausa, regreso, quédese porque hay temas muy importantes todavía que hablar. Por supuesto, en el ámbito médico, ¿qué podemos entender de todo lo que ha pasado el día de hoy con el presidente Donald Trump? ¿Qué podemos entender? Y le digo qué podemos entender porque estamos a oscuras hasta esa hora, cuando ya faltan, no sé, 2 horas y media, 3 horas para que se cumplan las primeras 24 horas de que Trump anunciara que él y la primera dama dieron positivo a COVID-19. No ha habido formalmente una conferencia de prensa por parte de alguien de la Casa Blanca que nos informe cuál es el real estado de salud del presidente Donald Trump. No hay. Entonces vamos como que por pistas, pero como nos apoyamos en la ciencia y en los profesionales de la ciencia, me va a acompañar en un momento el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública. Usted lo conoce, además tiene un podcast que es uno de los más escuchados a nivel mundial, creo yo, al menos de habla hispana, y está con nosotros, profesor de la Universidad George Washington. También voy a hablar con Joseph Maloof, abogado constitucionalista en vivo desde Washington, D.C., para entender este tema de la sucesión y también el tema político. Son mis invitados esta noche. Regreso entonces con ellos en un momento. Ya verán. ¿Qué? Me da mucho gusto, como siempre, y le doy la bienvenida al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, profesor de la Universidad George Washington. Oiga, doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros. Nunca me imaginé que íbamos a estar usted y yo aquí hablando de el presidente Trump, pues dando positivo a COVID. ¿Se lo imaginó usted en algún momento, además de la primera dama? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Encantado de saludarte, Fernando. Buenas noches a todos. Pues mira, dicen que tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Y lo que habíamos observado con el comportamiento del señor Trump en estos meses era que él, en primer lugar, minimizó muchísimo este problema de la enfermedad. Luego se dejó aconsejar por gente que no era experta y empezó a alejar a los expertos que realmente sabían. Luego se burlaba muchísimo de las medidas de prevención, tanto de las mascarillas como del distanciamiento social. Y en la Casa Blanca se decía de que él como que quería que ese tipo de ideas lo tengan todos en la Casa Blanca. Entonces era cuestión de tiempo, Fernando, de que esto suceda. Y mira, como acabas de decir, la ex consejera personal, la señora Kellyanne Conway, también ha dado. Hay senadores que están saliendo. Es decir, parece que la Casa Blanca, Fernando, era realmente un foco de infección muy grande, y lo que estamos viendo, y así hay que llamarlo, esto lo que se ha descubierto,
se llama un brote de COVID-19 en el corazón de la Casa Blanca. Lo dice perfectamente, doctor, y entenderlo así, porque como ya dice el doctor Huerta, Conway, senadores republicanos, la lista va a seguir creciendo y de eso estoy seguro. Oiga, doctor, yo estoy extrañado, como muchos estadounidenses también. No ha habido información oficial. Es increíble, se van a cumplir 24 horas de que Trump anunciara que dio positivo él y la primera dama. No hay una conferencia de prensa para informarnos sobre la salud de Donald Trump. Inconcebible. Inconcebible. Un tema que le agrega más a la falta de credibilidad en estos temas al propio presidente y a la propia Casa Blanca y a la estructura de gobierno. Cosas que sabemos. Un tratamiento experimental que le aplicaron, Regeneron, como dicen que es como medida de precaución. ¿Qué es el Regeneron? Y en realidad es una medida de precaución, doctor Huerta. A ver, mira, en realidad Regeneron es el nombre de la compañía. Esta compañía de la empresa, que se llama Regeneron, sí, la empresa. Ellos tienen un producto que se llama REGN COVID-19, que es un cóctel de anticuerpos. Cuando uno se infecta con el virus, Fernando, tu cuerpo produce muchos anticuerpos para pelearle al virus. Entonces, lo que ha hecho la compañía es analizar la sangre de los convalecientes, de los que han superado la enfermedad, y ha buscado cuáles son los anticuerpos más efectivos para luchar contra el virus. Una vez que ha identificado 2 o 3 de esos anticuerpos, fíjate lo que hace la ciencia, los sacan de la sangre de las personas y luego hacen que unos ratones genéticamente modificados, especiales, empiecen a producir ese anticuerpo que se llama mono es uno clonal de una sola cepa, pero los ratoncitos producen enormes cantidades de estos anticuerpos monoclonales. Luego lo purifican y ese es el medicamento que le han dado al señor Trump. Pero ¿sabes qué, Fernando? No me deja de preocupar por una razón muy sencilla. Este medicamento solamente se ha dado a 275 personas, no más en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que se lo dan a un señor, a un paciente, el señor Trump, que dicen que está con síntomas leves? No han medido las consecuencias, o si sabían las consecuencias, fíjate cómo se han arriesgado a darle un tratamiento experimental que ni siquiera está muy estudiado. Entonces, eso preocupa. Podría indicar, Fernando, de que el señor Trump está más enfermo de lo que uno se imagina, porque no han dado ninguna información. Y eso que hemos visto que ha salido de la Casa Blanca caminando, saludando, subiendo y bajando del helicóptero, de repente su saturación de oxígeno en la sangre, cuando ya baja de 95 y necesita hospitalización, Fernando, de repente eso está compensado. Lo hemos visto que, digamos, ha caminado, pero en el fondo sus pulmones en este momento están desaturando. Por eso es que quizás se han atrevido a darle un tratamiento experimental tan fuerte. Y también por eso este movimiento al hospital militar. Pero doctor Huerta, aquí hay una realidad. Si no es como lo están queriendo hacerlo ver, con unos síntomas leves, sino que en realidad la situación es mucho más compleja, en algún momento se sabrá. ¿Qué ventana de tiempo, doctor Huerta, puede existir entre que una persona, en este caso el presidente Trump, es internada en este hospital y los síntomas llegan a ya provocar un estado grave de salud? ¿Cuánto tiempo puede tardar en manifestarse un estado grave cuando se ha dado positivo a COVID-19? Yo creo que podemos recordar lo que pasó con el primer ministro inglés Boris Johnson. En la primera semana estuvo como el señor Trump, quizás un poco menos, un poco enfermo. Luego, al final de la primera semana, dijeron, ya mejoró. Y de pronto se anunció, está entrando al hospital. Y luego, cuando ya estaba en el hospital, está entrando a cuidados intensivos en la segunda semana. Todo ocurre en 2 semanas, Fernando, todo. Lo que llama la atención con el caso del señor Trump es que esta primera semana no es esa semana suave en que los síntomas parecen que van subiendo, sino para que le den un tratamiento experimental tan fuerte y para que lo hayan llevado en helicóptero al hospital naval
indica que quizás él tenga algo más fuerte, y lo que sabemos es que cuando un paciente, Fernando, y esto preocupa mucho, empieza con síntomas intensos desde el comienzo, es un paciente que lamentablemente va a hacer los síntomas mucho más galopantes, se llama, en las próximas 2 semanas. O sea que yo pienso que hasta el próximo viernes, en esta semana que viene, va a ser fundamental los próximos 7 días. Interesantísimo lo que nos acaba de decir el doctor Huerta. Ya anticipaba ayer nuestra audiencia, porque tengo poco tiempo, que claro, se encuentra en un grupo de alto riesgo por ciertas características como su obesidad, la edad, 74 años. Doctor Huerta, vamos a dejarlo hasta ahí, porque usted es un científico, yo soy periodista, no quiero entrar en terrenos de especulación como lo están empezando a hacer muchas personas. Eso es lo que hay hoy por hoy, y si el lunes puedo hablar con usted porque ya hay información de la Casa Blanca oficialmente, platicamos si usted tiene tiempo, ¿le parece? Me parece muy bien, Fernando. Vamos a esperar aquí los reportes de los médicos del Hospital Naval. Esos son los reportes que vamos a analizar contigo, encantado. Estoy completamente de acuerdo con usted, doctor Huerta, como siempre. Un abrazo, doctor Huerta. Buen fin de semana, muy amable. Hasta la próxima. Chao, Fernando. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima, gracias. Voy a hacer pausa, regreso. Vamos a hablar con Joseph Maluf, abogado constitucionalista en vivo desde Washington. ¿Qué pasa si este desarrollo se da por el peor de los caminos? En términos constitucionales, en la sucesión presidencial, la elección, en fin. Con él voy a hablar ahora que regrese. Ya vengo. Le doy la bienvenida y agradezco a Joseph Maluf, abogado constitucionalista en vivo desde Washington, D.C., que me acompañe. Buenas noches, Joseph, bienvenido. Buenas noches, Fernando, gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti. Joseph, por el momento ya dijo la Casa Blanca, no hay sucesión presidencial, pero puede en cualquier momento cambiar esa directriz. Por ahora parece que todo está bien para que pueda darse sin mayor conflicto, ¿correcto? Absolutamente. Ahora, el presidente obviamente puede ceder, puede escribir un documento para que el Senado y la Cámara entiendan que él va a transferir el poder a Mike Pence, el vicepresidente, y una vez él se recupera y puede resumir sus funciones como presidente, entonces él recibe el poder de regreso. O sea que es más fácil el proceso si el presidente está dispuesto y voluntariamente firma un documento. Pero si el presidente se resiste y no quiere voluntariamente transferir el poder, que sabemos que el coronavirus, a veces las personas tienen dificultades, inclusive entendiendo y procesando mentalmente lo que está pasando. El problema es que no es el doctor el que decide si el presidente sigue en el poder o no, es el presidente, es el gabinete y también el vicepresidente. Así que esperemos que no llegue a empeorar su condición, pero el proceso es fácil siempre y cuando él participe. Si él no participa o quiere resistirse, te digo, esto puede llegar hasta el Congreso, donde 2/3 partes de la Cámara, 2/3 partes del Senado tuviesen que votar para removerlo. Joseph, pero ¿qué pasa si el presidente queda enfermo? Vamos a decir, no muere, no te estoy diciendo que muere, pero hay personas que tienen complicaciones gravísimas y permanecen mucho tiempo en el hospital sin ninguna capacidad de poder ejercer ninguna función, por complicaciones renales, hepáticas, cardíacas, en fin, hay muchas secuelas. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Quién determina entonces? Porque el presidente no puede ejercer su función. ¿Quién determina ahí? El vicepresidente y el gabinete. Se necesita la mayoría de los miembros del gabinete más el voto del vicepresidente para entonces hacer una transferencia del poder. Si el presidente está inconsciente, como por ejemplo en el caso del presidente Ronald Reagan, cuando le dispararon y eso, entonces no hay nadie que va a resistir. El presidente no puede resistir la transferencia del poder y se lleva a cabo fácilmente. Se lleva a un juez federal, el vicepresidente Mike Pence es juramentado,
como presidente interino y una vez, obviamente, que la mayoría del gabinete lo apoye, no hay ninguna dificultad y él asume el poder. Pero el problema y donde yo veo la posibilidad de una crisis constitucional que podría ocurrir es en el evento de que el presidente no quiera transferir el poder y esté entre consciente e inconsciente, y eso podría complicar las cosas. Sí, te entiendo perfecto. Joseph, me queda poco tiempo, pero quiero hacerte otra pregunta que no tiene que ver con la sucesión. Me queda un minuto. ¿Qué pasa si el presidente no tiene la capacidad de continuar con su campaña en términos electorales? ¿Qué pasa? No pueden postergar, realísticamente hablando. La campaña está fijada, las elecciones están ya, la fecha está fija para noviembre 3, basado en una ley congresional. La Constitución habla de cuándo el presidente tiene que tomar el poder, enero 20 al mediodía, bajo la enmienda 20. Entonces, no se puede retrasar las elecciones porque tienen que contar los votos y en enero tiene que el nuevo presidente, sea el mismo o sea otro, tiene que tomar el poder en ese día. Ahora, si no se puede llegar a eso y se posterga todo, Nancy Pelosi se convierte en la presidenta de los Estados Unidos después de enero 20. Interesantísimo, porque todos estos escenarios, lo dice muy claramente Joseph Maluf, son posibles. Joseph, mil gracias por darnos luz en esto que esperemos no se complique más por el bien del país, ¿no? Digo yo. Ojalá que no. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Excelente fin de semana, Joseph. Joseph Maluf, abogado constitucionalista, me acompañó en vivo desde Washington. Una pausa, vengo. Y en esta triste semana tenemos que darle otra sombría proyección. Un influyente modelo que utiliza la Universidad de Washington está proyectando que para fines de año de este 2020, Estados Unidos tendrá probablemente 2.900 muertes al día. El modelo del Instituto para Mediciones y Evaluaciones de la Salud de esa universidad indica que para fines de diciembre, en este país, el saldo de fallecidos llegará a 363,000 personas. Esto para finales de diciembre. Ojo, ese modelo parte de la hipótesis de que 95% de la población utiliza tapabocas, cosa que sabemos no se da en la actualidad. Ojalá el 95% utilizara tapabocas, pero no es así. Lo positivo es que la nueva proyección representa una baja de 8,000 muertos con respecto a lo que el modelo mostraba la semana pasada. Pero le repito, este modelo dice que para fines de diciembre en este país el saldo de fallecidos va a llegar a 363,000 personas, unos 2,900 muertos al día. Usted decide, ¿se pone o no el tapabocas? Ya vengo. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. Estoy a sus órdenes ahí. F del Rincón en Instagram y ahí nos vemos. Oiga, soy Fernando del Rincón. Pase el mejor de los fines de semana que usted pueda. Recuerde que es viernes, subrayo esta frase que le decía desde hace mucho tiempo, muchos años, ¿no? Es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Piénselo bien. Y bueno, ¿qué le digo? Póngase la mascarilla. Lo veo el lunes. Gracias.